Eduardo, ¿qué pasa en la provincia de Mendoza con los alquileres luego de la derogación de la ley? Bueno, ¿te acordás del año pasado que quería tener una vez alguna noticia auspiciosa? Sí, Bueno, ya empezó de a poquito. lo estamos logrando. De a poquito, sí. Todavía estamos lejos Sí. de lo que realmente necesita el mercado, de equiparar un poquito el nivel de oferta con la demanda, pero sí la demanda va creciendo, sí se están viendo esas señales. El año pasado estábamos por ejemplo, de cada 100 propiedades que se publicaban en los portales, solo 6, que fue el pico máximo de oferta que hubo, eran para el alquiler. ¿Solo 6? Solo 6. Increíble. Bueno, ahora estamos que de cada 100 propiedades que se publican, 12 ya se volcaron al mercado locativo. Sí, o sea que viene creciendo. Y para la parte de alquileres temporarios, el año pasado eran 2, de cada 100, 2 eran para alquileres temporarios. Eso se ha mantenido y va con una tendencia como a la baja. Sí. O sea que ya no es tan importante el negocio del temporario, un poco fruto de que a partir del DNU se está pudiendo pactar entre las partes los periodos de indexación, las bases iniciales de los contratos. Hay como un nivel de diálogo más importante entre el propietario e inquilino y bueno, se llegan a acuerdos interesantes que hacen que se reduzca esa expectativa de rentabilidad que se buscaba en el temporario. Si bien, como nos mencionabas recién, la oferta ha crecido en cuanto a propiedades, hablando de los alquileres, ¿no? Los precios, ¿cómo están? Porque han habido algunas quejas por parte de los inquilinos, de los usuarios, ¿no? Con respecto a que más allá de la derogación de la ley, los precios han subido demasiado. Los precios siguen, en realidad, han seguido un poco la dinámica de la inflación y sí ha sido realmente importante. ¿Qué es lo que venimos observando? Que antes, con las leyes que fuimos utilizando anteriormente, y ante la expectativa de que la indexación se iba a producir o en un año o en la segunda etapa en 6 meses, pero con un índice que no era representativo, los cánones iniciales se les aplicaba un 30% más del valor real de mercado. Sí. Eso era un poquito lo que pasaba. Hoy en día eso no sucede, porque como tenés la certeza de que se va a indexar en 3, 4 o 6 meses, Sí. entonces ¿Cuál es los valores... la actualización que más se está utilizando? Lo que más se está utilizando es índice, el ICL, que es el índice de los contratos de locación, Sí. el que estaba con la que en su momento era la nueva ley de alquileres. Ese índice sigue siendo el más utilizado porque tiene dos componentes. Uno, que es el índice de precios, y el otro componente es el salarial, es el RIPTE, que es el régimen imponible de trabajadores estables. Entonces hace que sea un poquito más bajo que el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Sí. Entonces por eso es que ese es uno de los más utilizados. Sí. Es el más razonable, digamos. Y los periodos de actualización son entre 4 y 6 meses. Sí. Eso es lo que más se está haciendo en contratos de 2 años. Sí. Eso es lo que a nivel nacional se está manejando en el 60% de los casos y yo calculo que va a ser una tendencia creciente. Algunos son menos. Hay quejas también por parte de eso porque, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, más allá de la inflación, está bien que se actualicen cada 6 meses, yo creo que es bastante aceptable, pero los sueldos no van de la mano de la inflación y ese es un tema que no solamente se vive en la provincia de Mendoza, sino a nivel país. Bueno, parte de lo que se está contemplando en este nuevo esquema de acuerdos que se generan en los contratos es justamente que independientemente de que los incrementos que más se utilizan son cuatrimestrales con este índice, se plantean alternativas de los easy, por ponerle un nombre. Y si pasa tal cosa, y si pasa tal otra, y si los números no dan o no acompañan, ¿cómo resolvemos esa situación? Porque si no, lo que terminamos generando son contratos para una fábrica de morosidad, que no es lo que nadie espera. Entonces, bueno, se contemplan alternativas de ver en ese periodo, cuando llegue el incremento, cómo se negocia, qué se sigue, qué pautas se establecen en tal sentido. Pero bueno, lo auspicioso es que la oferta está aumentando, que se están generando acuerdos bastante conversados entre las partes y que las expectativas es que esto siga creciendo. Sí, algunos estaban publicados hace un tiempo atrás, antes de la derogación, en dólares. ¿Cómo continúa esto?
Bueno, la realidad es que a partir de que se abrió el DNU, las expectativas eran de que, en general, que se dolarizara todo. Y la realidad es que no sucedió. No solo no creció la dolarización, sino que bajó. En muchos casos que se pautaban o se esperaba que se realizaran contratos en dólares, los mismos propietarios optaron por pesos con actualizaciones más cortas, porque en definitiva lo que se buscaba con esa dolarización de los alquileres era más o menos preservar el poder adquisitivo durante todo el contrato. Si lo estás actualizando en pesos, siguiendo más o menos la inflación, bueno, se cumple esa función, por lo cual el dólar quedó como desechado. Bien, y con aquellos propietarios que tienen... Bueno, igual hay un montón, perdón. Sí. Hay un montón de propiedades que se siguen cotizando en dólares, por ejemplo en barrios privados y casas o departamentos a estrenar, más premium, si se quiere, por ponerle un nombre. Eso sí, se sigue publicando en dólares, hay una oferta. Sí, y los alquileres temporarios también. Y los alquileres temporarios también. Pero como te contaba recién, a partir de que se acomodó un poco el tipo de cambio, el turismo tuvo una merma, no fue lo masivo que venía siendo, y los alquileres temporarios, a través de las plataformas, empezaron a observar una baja. Entonces, solo se siguen alquilando los que cuentan con muy buenas ubicaciones y han quedado muchos departamentos amoblados que hoy se están alquilando en forma tradicional. Y en cuanto al número de propiedades que estaban a la venta, ¿se modificaron? Mira, lo curioso es que sigue más o menos la misma tendencia de siempre. Muchas de esas propiedades siguen a la venta, se siguen publicando a la venta independientemente que se hayan alquilado. Antes lo que sucedía es que estaban a la venta y no se alquilaban. Hoy, por este esquema de pactar entre las partes distintas situaciones, esas propiedades siguen en venta y lo que se plantea es que se alquila y en el caso de que se produzca la venta durante el transcurso de la locación, se le indemniza al inquilino con, suponete, 3 meses al valor actual que se produzca la venta. Y se fija, por ejemplo, un plazo de 60 o de 90 días para que pueda desocupar el inmueble, encontrar otra cosa y bueno, y se le paga esa indemnización. Entonces, a través de esos acuerdos que han venido funcionando, es que muchas propiedades que estaban en venta se han podido alquilar y mejoraron la oferta. Me imagino también que debe ser difícil para las propiedades que están en venta teniendo en cuenta la situación que se vive a nivel país con respecto a la inflación. No debe ser fácil poder venderlo tan fácilmente. Claro, lo que pasa es que mucho de este auge de la venta surgió a partir de que con la ley de alquileres y con los niveles tan bajitos de rentabilidad que había, el propietario se sentía como que perdía. El Estado estaba manejándote la disposición de tu propiedad. Ese era el concepto y era por lo cual el inversor quería salir de ese lugar. Hoy, por ahí la expectativa sigue, pero las rentabilidades son un poco más razonables. Estos acuerdos entre partes son auspiciosos. Entonces, bueno, si no se venden en el corto plazo, en el mediano plazo, tampoco es que pase nada, no es que están vendiendo por una urgencia. Sí. Entonces, hoy las propiedades que se venden, básicamente se venden por precio, porque la oferta es mucha y el que realmente vende es el que acomoda los valores a valores razonables de mercado y se puede generar la transacción. Todo lo que esté un poquito por encima no se vende, queda ahí. Bien, y hablando de valores con respecto a los alquileres, ¿en cuánto ronda un departamento, una casa tipo, como para tener una idea a todos aquellos mendocinos que se están sumando hasta ahora a la pantalla de TV o que están buscando alquiler? Mi caso es uno. ¿Cuándo arrancamos? Bueno, en monoambientes, por ejemplo, monoambientes céntricos o cercanos, en las inmediaciones, arrancás más o menos de 100.000 pesos, una cosa así. Imagínate un monoambiente de unos 30, 35 metros, son cosas chicas. Después departamentos de un dormitorio, ya estás en 150, 160. Siempre, obviamente, dependiendo del lugar, ¿no? Dependiendo del lugar y las comodidades, pero ¿qué ha venido sucediendo? Que antes vos tenías lugares que tenías una diferencia muy marcada de precios. Si te ibas en todo lo que es la periferia del Gran Mendoza, encontrabas cosas más económicas. Hoy no. Al haber tan poca oferta, se ha estandarizado un poco todo. La gente es como que se ha ido acomodando
a al lo lugar hay. que conseguía. Claro. Entonces, viviste en Godoy Cruz, pero Sí. conseguiste en Guaymallén, bueno, tu vida empezaba a funcionar en Guaymallén, se mudaban los chicos, mandaban todos, cambiaban de escuela. Ese nivel de daño generó la ley anterior. Bien. Entonces los valores no son tan marcadamente Distintos. bajas. Sí. Entonces, por ejemplo, tenés departamentos de un dormitorio desde 160, de 2 dormitorios 200, 220, de 3 dormitorios 350, 380 y así. Mira, independientemente de la zona. Independientemente de las zonas. Y por supuesto que hay zonas que siempre van a ser un poco más caras, como la quinta, algunos lugares de la sexta. Que bueno, que ahí por ejemplo tenés casas de 3 dormitorios en 500, 600 mil pesos. Bien. ¿Y cuáles son las consultas que más reciben a diario, justamente por todo esto que estamos hablando? Y mira, tenemos como épocas. En esta época, en esta temporada, tenés mucha demanda de universitarios, de chicos que vienen a estudiar a Mendoza, al Gran Mendoza, Sí. y que son, por ejemplo, de Tupungato, de San Rafael, Claro, de departamentos del más este, lejos. departamentos Claro. alejados. Ahí tenemos como mucha demanda en esta época. Y después, en general, de familias que por los cambios de situaciones familiares o se agrandan o se achican. Bien. Matrimonios más grandes que arrancan con el nido vacío, que Sí. buscan departamentos más Claro. chicos y viceversa. Bien, Así y que- bueno, Eduardo, yo creo que hemos dicho casi toda la información. Cubierto todo. Todo. Bueno, sí, ya estamos entonces. Estaba pensando si la redondeamos por algún lado. Gracias por venir, No, como gracias a siempre, vos, como es un siempre. placer. Y bueno, de a poco es bueno todo esto que nos has estado mencionando, es muy positivo para la provincia de Mendoza. Bueno, yo creo que esto se refleja en todas las provincias a nivel nacional. De a poco se va aumentando un poco la oferta de alquileres. Y bueno, con Tal esperanzas. cual. Estos números que te paso Sí. es a nivel nacional. Tenemos estudios del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios que se van haciendo a través del Centro de Estadística a nivel nacional y refleja en paralelo más o menos una situación similar. Así que tenemos buenas expectativas para el transcurso del año, que todo siga bien, que empiece a bajar un poquito la inflación y que la oferta siga subiendo. Esperemos que sea así. ¿Los Ojalá. requisitos se mantienen igual? Los requisitos es lo mismo de siempre. Ujú. Normalmente 2 garantes, bonos de sueldo, bueno, Sí. un No, de análisis de siempre. riesgo crediticio Sí. normal. Sí. O sea que a la hora, perdón, yo sigo pensando En vos. en mí, ¿no? O sea, a la hora de mudarse, entonces tenemos que tener, si por ejemplo un alquiler está en 150.000 pesos y por lo menos unos Y vas a tener el mes de 500.000. depósito, claro, Claro. el mes del alquiler en curso. Sí. Y sí, es con inmobiliaria, los honorarios de la inmobiliaria. Claro. Lo que tiene de bueno, por ejemplo, actualmente es que a partir de enero los alquileres habitacionales no pagan sellados, son exentos. Se hace el trámite, pero son exentos de sello. Sí. Entonces ese es un costo menor, Bueno, es un dato positivo. un dato entonces. positivo. Bueno, Eduardo, ahora sí, ahora te voy a liberar. Gracias por haber venido, No, como gracias a siempre. Es un placer que te sumes a la pantalla de TVO. Ha sido muy importante toda la información que hemos estado compartiendo porque es un tema que no deja de preocuparnos como sociedad. Gracias. Gracias a vos, seguimos en contacto.